buenas tardes a todos y a todas. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva y de mis compañeros y compañeras legisladores de esta 64ª legislatura, medios de comunicación y a la población en general que sigue estas transmisiones. La seguridad pública nunca ha sido la prioridad del gobierno federal actual. ¿No será por eso que ahora cambian de opinión para decir que siempre sí los militares en las calles? ¿Y por qué digo esto? Porque es del conocimiento público que ha habido disminución de las transferencias de los recursos federales a los estados y a los municipios para atender a la seguridad pública. Porque de todos es sabido que la mayor parte del presupuesto del país se concentra en el manejo del Ejecutivo Federal. Disminuye para los ejecutivos estatales y para los ejecutivos municipales, pues prácticamente siempre quienes hemos tenido la oportunidad de estar como presidentes municipales, pues siempre andamos gestionando a ver qué se puede alcanzar. La eliminación del Fortaseg, que le daba recursos adicionales a esos municipios de mayor incidencia delictiva en el país, pues fue retirado. Entonces ahí pues nunca, no se puede comprender, ninguno de los dos puntos se puede comprender. El desmantelamiento de las instituciones de inteligencia civil tampoco, porque además pasó al área militar. Y la estrategia de abrazos no balazos, pues nos queda claro a la sociedad completa, aunque se quiera defender desde cualquier óptica, por más creativa que sea, no tiene defensa. Abrazos no balazos solo ha dejado a un país con una violencia, con una criminalidad creciente, y creciente no nada más porque lo diga la voz de una persona a la que consideran de oposición o que pertenece a un partido de oposición, porque los datos están y están claros. Pero también nos ha constado en los diferentes puntos del país, por los diferentes medios noticiosos, cómo es que pues hay una consideración especial de parte del Ejecutivo Federal hacia los grupos delictivos, hasta el grado de decir, perdón, no se le puede llamar el Chapo, sino el señor Guzmán Loera. ¿Cómo bajarse de una camioneta, por más cordial que se vea, para un jefe de Estado, para ir a saludar a la madre de un criminal, el más sonado en el país? Pues no es una buena muestra. El que se quiera decir que hay un presidente muy humano, híjole, pues creo que no ha pasado por la cabeza qué es lo que pasa, qué es lo que sienten las familias enlutadas, las miles de mujeres asesinadas, los secuestrados y todos los crímenes. No lo hemos visto como tal. El presidente de la República durante muchos años fue férreo crítico de sus antecesores porque recurrieron a los militares para enfrentar a los grupos delincuenciales y sabía de la existencia de múltiples denuncias y violaciones a los derechos humanos. Pero hoy, solamente con un cambio de opinión, piensa que puede, pues ya es una respuesta que se dio y que se tiene que entender. Esa respuesta no se puede entender justamente por todo lo que he señalado. Y como cambiar de opinión dicen que es de sabios, pues al haber disminuido presupuestos, eliminar Fortaseg, desmantelar las instituciones de inteligencia civil y lo que he relatado, pues caray, entonces cambiar de opinión significa hacer lo contrario, pero eso no se ha visto. Y entonces es una tras otra para justificar la militarización, no solo de la seguridad pública del país, la militarización del país por las múltiples presencias que aquí se han señalado de tareas del ejército para los cuales no está facultado de acuerdo al 21 constitucional. Y bueno, también llama la atención el por qué adoptar y prolongar una estrategia que ha demostrado ser fallida. En los 42 meses de gobierno del presidente AMLO, se reportan más de 120,000 homicidios y feminicidios. En datos obtenidos
de la fuente INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en ese mismo periodo de 42 meses de sus antecesores, en el periodo de Calderón, ya había 53.319 homicidios dolosos. En el periodo de Peña, eran 74.737. Y entonces, en este caso, vivimos un periodo de gobierno en tan solo 42 meses con el más alto índice de violencia, de homicidios y feminicidios. Entonces, pues la estrategia no es la correcta. Y entonces, ¿por qué adoptarla? ¿Por qué adoptarla? Lo decía en mi intervención anterior con la visita del secretario de Gobernación Federal. ¿Qué fue? ¿Descuido, omisión, negligencia o una franca intención de caminar a la militarización? Reitero, no de la seguridad pública nada más, sino del país en su totalidad. ¿Y cómo lo justifican? ¿Cómo quieren justificar ahora con el proyecto que acaban de subir en este momento? El estado exacerbado de violencia y que el 80% de aprobación de la población, pues lo justifica. Si en este momento le preguntan a la ciudadanía, a cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, en razón de los altos índices de violencia que existen, ¿consideras que es necesario que el ejército se vaya a los cuarteles? Pues la respuesta automática y sin pensar es no. Pero su no es por miedo. Pero las y los ciudadanos no están obligados a analizar y estudiar a fondo para tomar las mejores decisiones de gobierno. Eso le corresponde al gobierno justamente. Y nosotros como legislativo somos parte del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo cada vez más? Además de que hoy, que aquí se pone a consideración el contenido para aprobación o no aprobación de la minuta para la modificación del quinto transitorio, ya habían iniciativas que no estaban encaminadas a eso justamente. Todos sabemos que con los más de 4 millones de correos que hackearon este grupo de hackivistas Guacamaya, quedó expuesto que tenían su plan A y su plan B. Su plan A importaba una reforma constitucional con una reforma al artículo 21, en el cual querían que la Guardia Nacional fuera reconocida como Fuerza Armada. Una reforma al artículo 13, que querían que se sujetara a la Guardia Nacional al fuero militar. Así que la intención no era nada más la ayuda a las policías, en lo que la Guardia Nacional se fortalece. Pero como en el Congreso de la Unión no les da para la reforma constitucional, pues optaron por el plan B en las reformas a las leyes secundarias, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejecutivo y Fuerza Aérea Mexicana y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, que sobre todo en la de Guardia Nacional, pues le transfiere el control administrativo y operativo a la Sedena. Bueno, les alcanzó para eso, a pesar de que aquí también ya se ha hablado de la inconstitucionalidad de la reforma. Y entonces, y dicen que para tener y formar una policía fuerte y sólida capaz de brindar protección y seguridad, pues aquí nos dicen que se necesita mucho tiempo, pero desde que se formó la Guardia Nacional, que reitero, compañero diputado Terán, nadie, ni desde la pasada ni ahorita, estamos en contra de la Guardia Nacional. No es en contra de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene que seguir, y si continúa y se fortalece en condición civil, todo nuestro apoyo para quien tome estas responsabilidades y se fortalezca. No es la Guardia Nacional. Y además aprovecho aquí también para manifestar mi respeto a nuestras Fuerzas Armadas, que tienen una tarea fundamental pero bien clara y definida en el 21 constitucional. Y que dicen que para que de aquí a que la Guardia Nacional se desarrolla,
desarrolla sus capacidades e implantación territorial, pues aquí van más de 3 años en los que no se ha visto nada para hacer esto, pero todavía quieren 6 años más para que a ver si ahora sí va. Pero si esto lo quisieran sin haber transferido la responsabilidad operativa y administrativa a la Sedena, se los creeríamos, pero no es así. Su idea fundamental es ir consolidando un Estado militarizado y no a proteger a la ciudadanía. El riesgo del empoderamiento de las Fuerzas Armadas para múltiples tareas y no solo la seguridad pública, pues es sin duda, como lo dije en mi intervención pasada, el punto de partida para colocar a las Fuerzas Armadas en un estado de suprapoder. Aún existe jefe, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y del Ejército, pero de seguir así, en donde se le ponen incremento en el estado de fuerza, armas, presupuesto y más bases jurídicas, estamos ante la inclinación estrepitosa y peligrosa del poder civil y el empoderamiento del poder militar, porque lo vemos en sus múltiples presencias, como lo he dicho anteriormente. Así que, en mi intervención, manifiesto que mi voto es en contra, porque no es precisamente el interés superior, supremo, de proteger a la ciudadanía. Aquí se avisora con esto que se presenta hoy en este Congreso, más lo que se aprobó allá en el Congreso de la Unión, el caminito para el ABC de la dictadura. Ahí está el tema de la reforma electoral que deseamos y esperamos que no prospere. Y por lo pronto, desde esta máxima tribuna del Estado, felicito a la titular del Juzgado Noveno con sede en Irapuato, a Carla María Macías Lovera, por otorgar la suspensión definitiva a la decisión de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena. Y lo hace en razón de hacer valer al artículo 21 constitucional. La Guardia Nacional debe seguir siendo una corporación independiente y civil. Es cuanto.